Gloria al Señor, aleluya. Vamos, hermanos, a continuar con el tema que vimos hace 15 días. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 2, versos del 37 al 42. Aleluya. Hechos, capítulo 2, del 37 al 42. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Lo vamos a leer de manera alternada, leyendo su servidor el verso 37 y ustedes el siguiente, y en el 42 nos reunimos todos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y testificaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Gloria al Señor. El domingo antepasado, hermanos, vimos lo que el tema es conociendo la sana doctrina. Y vimos los primeros 4 puntos doctrinales. Y haciendo mención, hermanos, decíamos que la palabra dice que perseveraban los recién convertidos en la doctrina de los apóstoles, siendo que permanecían en la doctrina que ellos habían aprendido directamente del Señor Jesucristo, lo que es la pura y sana doctrina. Gloria al Señor. Ahora veremos, hermanos, los 4 puntos restantes de los 8 que conforman, que rigen nuestra iglesia. Y el 5º punto doctrinal es que creemos en la santificación. Gloria al Señor. Les mencionaba el domingo pasado, y ahora tenemos la bendición de, hermanos, decía un personaje por ahí, benditas redes sociales, que ahora tenemos la oportunidad, hermanos, de volver a escuchar el mensaje y ponerle tal vez más cuidado, más atención, y que nos quede bien grabado, porque, hermanos, independientemente de quien esté aquí al frente, puede estar plenamente convencido que todos mis hermanos que están aquí, mi hermano David, mi hermano Dani, son usados por Dios. Aleluya. Y que la doctrina que aquí enseñamos es 100% bíblica, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y decía que creemos en la santificación. De acuerdo a la palabra de Dios, la palabra santo y santidad significa ser separado o apartado. ¿Sí? Eso significa santo, ser separado o apartado a fin de vivir para Dios. Gloria al Señor. Pero no separado o apartado en un convento o en una casa de retiro. No, no es separarse e irse a refugiar a un convento o a una casa de retiro donde no haya nadie más. No, sino separarse, apartarse del mundo y de las obras de la carne. Gloria al Señor. ¿Sí? La santificación, hermanos, es una parte integral nuestra que debe de surgir
por naturaleza, porque tenemos ya la naturaleza de Cristo, gloria al Señor. Es verdad, mis amados, que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es muy difícil mantener o llevar una vida santa. Pero una santidad, hermanos, no a nivel de Dios, obviamente, sino a nivel de humano, a nivel nuestro, gloria al Señor. Es una santidad en un nivel inferior a la santidad de Dios, porque Él es 3 veces santo, gloria al Señor, aleluya. Porque es santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo, aleluya. Pero sí podemos, hermanos. El Señor no nos va a dar o a enseñar o a dejar algo que no podamos hacer. Dice que Él no nos dará una carga que no podamos llevar, gloria al Señor. Entonces, si la Biblia nos está requiriendo, como enseña nuestro 5º punto doctrinal, a ser santos, quiere decir que sí podemos llevarlo a cabo, aleluya. Veamos qué nos dice 2 a los Corintios, gloria al Señor. 2 a los Corintios capítulo 7 y verso número 1. 2 a los Corintios 7:1. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que la santidad, fíjese bien, la santidad es progresiva, ¿sí? Dice que la vida del justo va de aumento en aumento, así como el día hasta que el día es perfecto, ¿sí? Quiere decir, amados, que la santidad o la santificación es progresiva en nosotros. Debe ser progresiva en nosotros. Todo depende de nosotros. ¿Y de qué va a depender? ¿Por qué dice el apóstol? Perfeccionándola. Hermanos, nos es difícil a veces dejar algunas cosas, sobre todo mentir, que es muy común en nosotros. Batallamos también. ¿Con qué batallamos? Con nuestro carácter. A veces somos muy agresivos, somos muy enojones. Batallamos. Pero fíjese bien, aún así el Señor nos da una ligera airaos. ¿Pero qué dice? Pero no pequéis. Nos podemos enojar, molestarnos por alguna situación, pero no pasar ni a los golpes, ni a las ofensas, mucho menos a las malas palabras, ¿verdad? Puede haber un regaño hacia nuestros hijos, hacia alguna persona por lo que nos moleste, pero también ahí tiene que entrar la paciencia, la mansedumbre, amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos que ir perfeccionándola. ¿Y cómo se logra esto? A través de la oración y a través de la lectura de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Primera de Pedro, fíjese, qué importante es nuestra labor. Primera de Pedro, capítulo número 1, del 14 al 15, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Pero fíjese bien, dice, como hijos ¿qué? Obedientes. ¿Sí? Quiere decir, hermanos, que la santidad no es una opción. No es si queramos, sino que tenemos que practicarla, obedecer a la palabra del Señor,
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Por ignorancia de la palabra, está hablando de la ignorancia de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, no ignorancia en cuanto a lo secular, ¿sí? Sino está hablando, antes no conocíamos muchas cosas de la palabra del Señor y por eso pecábamos, ¿sí? Pecábamos. Pero ahora que ya conocemos la palabra del Señor, hermanos, ahora tenemos que practicarlas, cultivarla. Hermanos, la santidad se tiene que ir cultivando todos los días. Tener cuidado de nuestra vida espiritual todos los días, ¿sí? Para que vaya creciendo, para que vaya progresando, para que vaya a echar fruto. Amén. Dice el apóstol Pedro, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Aleluya. Quiere decir física y espiritualmente. Aleluya. ¿Sí? Amén, amén. Gloria al Señor. Hebreos, capítulo número 12, un texto ya muy conocido. Hebreos 12, 14, dice, seguid la paz con todos. Y, ¿qué dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿por qué el escritor de Hebreos dice, seguid la paz con todos? Porque es necesario, hermanos, que estemos en paz. ¿Y sabe cómo se está en paz? Perdonando. El que no perdona no tiene paz, no tiene tranquilidad, no hay un remanso en su vida. Sigue la paz, no pelees, no estés disgustado con nadie. Seguid la paz con todos. Cuando dice seguidla, es practícala. Practícala. ¿Sí? Y la santidad, y luego se regresa a la santidad, sin la cual, o sea, sin la santidad, nadie verá al Señor. No podemos entrar, hermanos, o nadie podrá entrar al reino de los cielos, dice la Biblia, porque no entrará ninguna cosa inmunda. ¿Sí? ¿Qué tan importante, hermanos, es la santidad en nosotros? Primera de Pedro, también aquí, en Pedro, fíjese, ¿a qué fuimos llamados? Primera de Pedro, capítulo 2 y verso número 9. Dice, mas vosotros, ustedes, yo, y todos los que hemos aceptado a Cristo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Un sacerdote es aquel que intercede, aquel que se pone entre Dios y los hombres, ¿sí? Los que intercedemos por las almas, los que intercedemos por nuestras familiares, ¿sí? Mas vosotros sois un linaje es una muchedumbre, una descendencia, una multitud, ¿sí? Una raza, un pueblo. Por naturaleza somos acapulqueños, somos mexicanos, pero no formamos parte de esta nación. Somos herederos del reino de los cielos, aleluya. Allá está nuestra verdadera ciudadanía, gloria al Señor. Mas vosotros, dice, sois un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo le vamos a hablar a la gente si no ve en nosotros a Cristo reflejado? Vea usted cómo se junta todo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablarle a las personas si no ve a Cristo en nosotros? ¿Sí? Pero la santidad no es propiamente del Nuevo Testamento. En Deuteronomio, capítulo número 14 y verso número 2,
Fíjese bien. Deuteronomio, Moisés que escribió el libro de Deuteronomio, y Pedro, son muchísimos años de diferencia. Pero vea cómo dice Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Él te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Vea cómo la Biblia, la regla de reglas de la hermenéutica dice que la Biblia es su propio intérprete. ¿Sí? Vea cómo dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Hay un canto que dice, hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios. Aleluya. De entre todas las naciones, de todo el mundo, Dios tiene un pueblo, hermanos, que tendremos y que debemos de tener una sola cosa en común. Podemos danzar o no danzar. Como decía la vez pasada, podemos tener diferentes maneras de hacer un culto, pero hay algo en particular que nos debe unir, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y que debemos ser un pueblo escogido por Dios. Aleluya. Gloria al Señor, alábale porque Él vive. Luego entonces, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que ser un pueblo santo en el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestro sexto punto doctrinal, hermanos, dice, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. Aleluya. El bautismo con el Espíritu Santo es cuando los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, llenándonos de su plenitud y concediéndonos la facultad de hablar en otras lenguas, llamada también glosolalia, del griego, que se traduce como hablar en lenguas. Amén. Creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Señor. En Hechos, capítulo 2, ahí es por primera vez, hermanos, decíamos la vez pasada, que cuando conocemos a Cristo, todos fuimos llenos o somos morada del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿sí? Pero el hablar en lenguas es una manifestación de ese Espíritu que ya está en nosotros. Amén. ¿Sí? No cuando hablas en lenguas vienes a ser lleno del Espíritu Santo o vienes a ser morada del Espíritu Santo. Vienes a ser morada del Espíritu Santo en el momento en que usted acepta a Cristo como su Salvador. Amén. Somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, es una manifestación de ese Espíritu que ya está en nosotros. Gloria al Señor. Amén. En Hechos capítulo 2 y verso del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí a mí me gusta, hermanos, que ustedes aprendan lo más que se pueda. Fíjese bien, dice que estaban unánimes juntos. ¿Qué quiere decir con esto? Unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu y juntos en grupo. Quiere decir, hermanos, que cuando venimos a la casa de Dios, no nada más estamos reunidos o estamos juntos, no. Tiene que haber unanimidad. Quiere decir, tenemos que ser uno en Cristo. Que usted y yo y los pastores vengamos con el único y firme propósito de alabar a Dios. Aleluya. Y cuando estamos unánimes, no nada más juntos, ¿sí? Cuando estamos unánimes en comunión,
en el mismo espíritu estamos cuando Dios se manifiesta grandemente, aleluya. Porque como decimos por ahí, y bueno, hay un texto que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fíjese bien. Y aquí dice, estaban unánimes en un mismo sentir, esperando la venida del Espíritu Santo, aleluya. Y juntos, amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aleluya. Aleluya. Como fue la primera vez que sucedió esto, hubo esas características. Dice que hubo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Literalmente, hermanos, se vio ese fenómeno, llamémoslo así, o esa manifestación de Dios, de lenguas sobre cada uno, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿sí? Que se podían verlo ellos. Hubo un estruendo. Ahora ya no hay ni viento recio, ni estruendo, ni la lengua sobre cada uno de ellos. Solamente queda una, que es y hablar en otras lenguas. Aleluya. ¿Sí? Porque fue un momento muy especial. Hubo todas esas manifestaciones, ¿sí? Y de tal modo que la gente que estaba alrededor escuchó todo eso y se acercó y empezó a oír los que alababan a Dios y dijeron, están borrachos. Eso es cuando dice estar llenos de mosto. El mosto era el vino fermentado que se vendía y era de gran precio, ¿sí? El mosto era el vino fermentado, no era el vino común como jugo de uva que se dio en las bodas de Canaán, ¿sí? Cuando fue Jesús a la boda, ¿sí? Hay algunos que han tratado de desvirtuar eso y dice, pues si Jesús tomó vino. Sí, señores, pero era jugo de uva solamente, porque el vino fermentado que embriagaba era el mosto, se le llamaba mosto. Por eso dice que aquí dijeron, están llenos de mosto, es decir, están briagos, están borrachos, están ebrios, ¿sí? Entonces, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo es cuando viene la presencia de Dios en un momento muy, muy íntimo de la persona con Dios, porque aquí es personal, ¿sí? Puedes estar en una reunión y estar todos hablando en lenguas y uno no, ¿sí? Entonces es un momento en el que uno tiene una entrega, una comunión, una conversión completa con el Señor. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo puede venir antes del bautismo en agua, que ahorita vamos a hablar, ¿sí? También esa es otra cosa que debemos saber. En el caso muy particular de su servidor, cuando el Señor me bautizó a mí con el Espíritu Santo, yo todavía no me había bautizado en agua, ¿sí? Hay algunos que antes, otros después, u otros en el momento reciben ambos bautismos, ¿sí? ¿Sí? Cuando viene el Espíritu Santo, hermanos, pues es algo indescriptible que no se puede expresar con palabras. Mateo capítulo 3 y verso número 11 dice, hablando Juan el Bautista, y aquí me enlazo con el siguiente, dijéramos del sexto, un punto B o punto A. Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. ¿Por qué dice en fuego si decimos que ya no es la llamita de fuego? Porque, hermano, siente uno como si estuviera envuelto en fuego cuando está lleno del Espíritu Santo. O sea, se siente un calor hermoso, ¿sí? Un calor del Señor bonito. Amén. Gloria al Señor. Ahora, dice que también creemos, dice nuestra doctrina, en el bautismo en agua, ¿sí? ¿Qué es el bautismo? Del griego baptisein, que significa literalmente sumergir o introducir, haciendo alusión, y estoy hablando del bautismo en agua, haciendo alusión de que somos investidos o sumergidos en su Espíritu Santo y se manifiesta, bueno, también el bautismo es lo mismo, es la misma definición de bautizar en agua y bautizar en Espíritu Santo, porque es de la misma frase griega baptisein, que significa literalmente sumergir, ¿sí? Sumergir o introducir. Cuando viene el Espíritu Santo, somos, decía yo, investidos o sumergidos en el Señor, de manera en que Él nos toma en su presencia, amén, y estamos envueltos en Él, gloria al Señor, y se manifiesta, decía, hablando en otras lenguas, aleluya. Todos los que hemos aceptado a Cristo, amén, podemos gozar de este beneficio, de este privilegio, de esta bendición, ¿sí? Todos, sin excepción alguna. Pero para eso tenemos que buscarlo, tenemos que pedirlo, ¿sí? Tenemos que desearlo, ¿sí? Recuerdo hace muchos años, permítanme esta experiencia, en la iglesia donde yo me congregaba, estábamos 4 jóvenes muy apegados, muy unidos, que uno ya está con el Señor, mi hermano Esteban, Jorge, Adiel y su servidor. Y nos dedicábamos a ir a orar, empezábamos el ministerio. Y en una ocasión que se hizo una reunión en el aposento alto, íbamos a salir a evangelizar los que tuvieran el bautismo con el Espíritu Santo, y los que no lo tuvieran se iban a quedar a orar, a buscarlo. De los 4 que les mencioné, había uno de nosotros, el hermano Adiel, que él no tenía el bautismo con el Espíritu Santo. Y él decía, hermano, pues me voy a quedar yo, ustedes váyanse con los jóvenes a predicar. Pero era una hermandad que teníamos, hermanos, tan hermosa, que le dijimos, no, Adiel, nos vamos a quedar contigo a orar, nos vamos a quedar contigo. Se fueron todos los demás a predicar el evangelio allá en el aposento alto, y nosotros nos quedamos con él. El hermano Jorge Ramírez, Esteban Catalán y su servidor ya teníamos la promesa. Nos quedamos con él ahí apoyándolo, a nuestro amigo, nuestro hermano en Cristo. Y estuvimos orando, hermanos, hasta que el Señor lo bautizó también a él con su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Qué importante, hermanos, es la unión unos con otros, la comunión unos con otros. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. ¿Sí? Y hermanos, todos podemos. Si usted lo cree, lo va a recibir. Solamente es necesario que lo busquemos. Aleluya. El bautismo en agua, hermanos, antes de ser bautizados con el Espíritu Santo, antes del bautismo de Jesús, ¿sí? Antes había otro bautismo, el bautismo de Juan, el bautismo en agua, que era el bautismo de Juan, ¿sí?
Antes del bautismo del Señor Jesús, le dijo a sus discípulos que hicieran, cuando les dio la orden en Mateo 28, del 19 al 20, cuando les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes había otro bautismo, que era el bautismo de Juan. Cuando la lectura que hicimos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿sí? Ese era el bautismo que Jesús llevó a cabo. Aunque él no tenía nada de qué arrepentirse, él bajó a las aguas para obedecer y para poder iniciar su ministerio. Amén. Amén. Ese era el bautismo, hermanos, que Juan el Bautista. Pero ya cuando el Señor Jesús empezó a predicar, ya el Señor enseñó el bautismo aceptándolo a él, igual de arrepentimiento, pero aceptándolo a él como su único y suficiente Salvador. Aleluya. Fíjese, había un hombre en la Biblia, veamos en Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18, versos del 24 al 28, dice, fíjese bien. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Elocuente o elocuencia es de palabra fácil y convincente. O sea, tenía mucha facilidad de palabra. Era un buen orador, ¿sí? Era un hombre que se expresaba de lo más claramente posible. Dice que varón elocuente y poderoso en las escrituras, ¿eh? No era cualquier cosa. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, fíjese bien, solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, era un matrimonio, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, dice, él había sido instruido en los caminos del Señor, pero no había oído hablar del bautismo del que el Señor Jesús enseñó. Él solamente conocía el bautismo de Juan, ¿sí? Pero Aquila y Priscila le llamaron aparte y le expusieron, dice, más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aleluya. Aleluya. Vea también lo importante que es conocer la palabra del Señor. Apolos era un hombre muy preparado, pero dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, había sido instruido en el camino del Señor. Pero dice que Priscila y Aquila le apartaron y le enseñaron de mejor manera el camino del Señor. Es decir, le enseñaron la doctrina de los apóstoles. Amén. La sana doctrina. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y entonces ya él con mayor denuedo, es decir, con mayor entusiasmo, con mayor empuje, predicaba la palabra del Señor, refutándole a los judíos, ¿sí? Y demostrando que Jesús era el Cristo. Gloria al Señor. Cuando nosotros hemos conocido al Señor Jesús, hermanos, el siguiente paso debe ser un paso de obediencia, ¿sí? Para bautizarnos. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Es solamente una confirmación de lo que hemos creído, ¿sí? Como el etíope,
que él leyó la palabra, ¿sí? Y le pregunta, ¿quién es este? ¿De quién habla? ¿De él mismo o de otro? Y le expusieron el mensaje de Cristo en ese momento, ¿sí? Y él creyó y dice, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo, si has creído, bien puedes. Aleluya. ¿Sí? Entonces, hermanos, si hemos creído, si hay algún hermano aquí que no ha sido bautizado en agua, pero ya tiene la convicción que ha creído en Cristo, el siguiente paso, no le tenga miedo, no le compromete a nada. Hay muchos hermanos que tienen miedo, ¿sí? No, es que no es un juego, es cierto, no es un juego, pero si has creído en Cristo, debes de asumir esa responsabilidad, ese acto de obediencia, ¿sí? Y es un mandato del Señor. Si no es para salvación, hay que aclarar esto también. El bautismo en agua no te salva. Eres salvo ya, por eso te bautizas. No te bautizas para ser salvo. Amén. ¿Sí? El que creyera y fuere bautizado será salvo. Pero ¿qué dice? Mas el que no creyera será condenado. No dice más el que no se bautice. Vea bien, ¿sí? Entonces, el bautismo, hermanos, es solamente un paso de obediencia que debe seguir un orden si usted o si ya hemos creído en Cristo. Gloria al Señor. Y eso te hace miembro en plena comunión de la iglesia, ¿sí? No es que te hagamos menos, no es que el pastor tenga preferencias, ¿sí? Sino que estás dando frutos de que ya estás convencido de seguir a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Aunque uno a veces de pastor se da cuenta. Cuando yo estaba pastoreando en una congregación, yo empecé a llamar a un hermano que andaba muy pegado conmigo, el hermano Ismael Patricio, que le mando un saludo, gloria al Señor. Y no faltó quien me dijera que no era bautizado, que no tenía que participar. Le dije al hermano, bueno, hermano, entonces usted predique. No, hermano, es que yo no. Bueno, entonces, si no recoge, no desparrame, como dice el Señor, ¿verdad? Y el hermano siguió, y ahora el hermano está pastoreando una iglesia. Gloria al Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, pero son casos a veces que uno se echa la responsabilidad encima, ¿verdad? Que uno como pastor las asume. Pero lo correcto, el orden, es que la persona sea bautizada. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, del bautismo en agua y del bautismo con el Espíritu Santo, pues es también el bautismo en agua. Gloria al Señor. Aleluya. El siguiente punto, hermanos, es el 7. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. La doctrina del arrebatamiento de la iglesia, llamado también la segunda venida de Cristo, es una necesidad absoluta para que el plan de Dios llegue a su consumación. O sea, es la consumación del plan de Dios. Morir, salvarnos y llevarnos con Él. Aleluya. Ese es el plan. El plan de Dios final es que estemos con Él en el reino de los cielos. Aleluya. Él se los dijo en Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. ¿Y por qué dijo él? Habló en presente. Cuando él estando aquí en la tierra, para que donde yo estoy, no dice él para donde yo estaré o donde yo esté. Hablaba él en presente para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pues por su atributo de la omnipresencia que está a la vez en todas partes. Entonces él estaba aquí y estaba allá arriba. Amén. Gloria al Señor. No dejaba de ser Dios
estando en la personalidad del Señor Jesucristo. Amén. Y como no sabemos cuándo sucederá el día ni la hora, debemos estar preparados siempre. Amén. Amén. Mateo capítulo 24, del 36 al 42. Mateo 24, del 36 al 42. Amén. Aleluya. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad. 2 estarán en el campo, dice, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Aquí está hablando, hermanos, no precisamente de que a fuerza tiene que ser 2 en el campo, uno será tomado, 2 estarán moliendo, 2 estarán en la ciudad, sino está hablando de la gente en general, del mundo, de los de Cristo y los de sin Cristo. Amén. ¿Sí? Uno será tomado y otro será dejado. No es así literal como es, sino está ejemplificando. Quiere decir que si aquí estamos todos en Cristo, nadie se va a quedar. Nos vamos todos. Aleluya. Amén. Si estamos en el urbano, en el camión, y si hay gente inconversa, pues gloria al Señor, ni modo. Nos vamos con Cristo nosotros. Amén. Entonces, uno será tomado de la humanidad y otros serán dejados. Amén. Entonces, sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Juan 14, ya lo que mencioné, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? Segunda de Pedro 2:9, ¿sí? ¿Y sabe por qué nos va a llevar? Ya lo leímos. ¿Sabe por qué nos va a llevar? Usted, hermano, usa lo que es de otra persona. Usted agarra lo que es de otra persona, ¿verdad que no? Usted agarra lo que es suyo. Usted usa lo que es suyo. Amén. ¿Sí? Si se quedan todas las Biblias y nos salimos y usted se mete a agarrar, va a agarrar su Biblia, sus pertenencias, ¿sí? No va a agarrar el de otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor nos va a llevar, ¿por qué? Porque somos de Él. Porque le pertenecemos, porque Él nos compró con su sangre preciosa, porque Él dio su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Él no retarda su promesa. Menciona a la gente y se burla de nosotros, que decimos que Cristo viene y en pleno 2025 no ha llegado. Pues denle gracias a Dios porque les está dando tiempo a que se arrepientan. Amén. Amén. No es que Él se haya olvidado, sino que Él es paciente. Él está esperando hasta el último. Él está dando la última oportunidad, hermanos. Él está hablando todos los días a través de los medios, de las redes sociales. Él está hablando, hermanos. Él está diciéndole a la gente que Él viene, que prediquemos la palabra. ¿Sí? Entonces llegará el momento, hermanos, en que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, gloria al Señor. Amén. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice:
ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. El Señor, ¿sabe por qué Él dice vengo en breve y no ha venido? O sea, se nos ha hecho muy largo el día, porque Él no está sujeto a tiempo. Nosotros sí vivimos con segundos, con horas, con minutos, con días, con meses, pero Él no está sujeto al tiempo, ¿sí? Él es un solo tiempo, Él no está sujeto. Por eso Él dice, vengo en breve, ¿sí? Pero no es que retarde su promesa. El arrebatamiento de la iglesia está muy relacionado con la resurrección e inmortalidad del creyente, que es el último punto doctrinal, el octavo. Creemos en la resurrección e inmortalidad del creyente. Hay una estrecha relación, hermanos, entre estos dos, porque ocurrirán de manera simultánea, ¿sí? Todo ser humano estamos compuestos de carne y espíritu. Si morimos antes de que Cristo venga, tendremos parte en la resurrección, en la primera resurrección, porque habrá dos resurrecciones, ¿sí? Habrá dos, ¿sí? Si estamos vivos, hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia, nos vamos con Cristo, dice, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, ¿sí? Nuestros cuerpos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, ¿sí? Y de donde estemos, ¿sí? En ese momento glorioso, hermanos, solamente van a quedar nuestras pertenencias, dando testimonio de que de allí fuimos levantados, ¿sí? Va a quedar la ropa, los lentes, los adornos del pelo de las damas. Ahí va a quedar, ¿sí? Va a decir, de ahí fue levantado, de ahí el Señor se lo llevó. Como testimonio va a quedar. Amén. Gloria al Señor. Por eso luego ejemplifican, ¿verdad? Hay un autobús que decía ahí que es el operador de este autobús puede ser arrebatado de un momento a otro. Por eso va a haber muchos accidentes. Va a ser un caos total, ¿sí? Porque imagínense, los pilotos cristianos de un avión van a desaparecer. Va a ser un caos. La gente va a andar buscando a sus familiares, ¿sí? La gente va a gritar por sus familiares y va a querer en ese momento arrepentirse, pero en ese momento ya no hay oportunidad. Por eso es ahorita en lo que estamos vivos, en que tenemos conciencia, voluntad y decidir de que debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Gloria al Señor. Del 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Hermanos, les decía que habrá dos resurrecciones. La primera resurrección, bienaventurado dice el que toma parte en la primera resurrección, porque es la resurrección para vida eterna. La segunda resurrección, van a resucitar, sí, todos los que hayan muerto sin Cristo, pero ¿sabe para qué? Para condenación. Todos vamos a resucitar, visto desde ese punto de vista, en general, sin Cristo o con Cristo, buenos y malos, como decimos por ahí. Pero bienaventurados los que tomemos parte, porque vamos a ser los cristianos para ser llevados con Cristo a la vida eterna. Y los que resuciten sin Cristo van a ser juzgados y van a ser lanzados al lago de fuego, ¿sí? Ahorita están en el infierno, ¿sí? Los que ya murieron sin Cristo van a ser sacados de ahí. Pero de ahí no es el castigo final. Viene el lago de fuego,
¿Sí? Amén. Gloria al Señor. ¿Sí? Entonces, y si ya hemos muerto, dice, nuestro cuerpo será transformado. Primera a los Corintios, capítulo 15. Del 51 al 54 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, hablaba de la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gloria al Señor. Pero sabe que aquí el apóstol Pablo, que escribió a los Corintios, está hablando netamente de los cristianos, ¿sí? Pero esta misma función también la van a vivir los que hayan muerto sin Cristo. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, los que han muerto sin Cristo van a resucitar también, ¿sí? Y sus cuerpos también van a ser transformados, o sea, del polvo, de los huesos, todo, su cuerpo se va a volver a formar como era antes. Bueno, tenemos una idea, ¿verdad? Y por eso dice, eso digo, un misterio, ¿sí? Va a ser otra vez de las cenizas, del polvo, de los huesos, se van a restaurar y va a aparecer la persona y va a resucitar, pero le repito, para condenación, ¿sí? Nosotros, nuestro cuerpo, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De igual manera, los que han muerto sin Cristo van a ser vestidos de inmortalidad, pero para ser lanzados al lago de fuego, ¿sí? Donde ya no va a morir tampoco ellos, donde el gusano nunca se acaba, dice, penetra y la flama inmortal. A mucha gente se le hace imposible porque hablamos de un Dios de amor, pero hay un Dios de justicia. Amén. Amén. Y Él ha prevenido y está previniendo a la humanidad que venga a los pies de Cristo, que acepte a Cristo para que se libre de la condenación que ha de venir sobre los que no, sobre los hijos de iniquidad, dice la Biblia. Amén. ¿Sí? Entonces, para poder escapar de la condenación, no hay otro camino más que Cristo Jesús, aleluya, para que podamos tomar parte en la primera resurrección, para que podamos participar en el arrebatamiento de la iglesia, aleluya, gloria al Señor. ¿Sí? Juan, capítulo 5, verso 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Fíjese bien, ¿eh? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Así. No hay de otra. ¿De cuál resurrección queremos ser partícipes nosotros? ¿O de cuál resurrección quiere participar usted que me está viendo a través de las redes sociales? ¿De la que será resurrección a condenación o de la que será resurrección a vida eterna? En tus manos está la decisión. En ti está la decisión. Porque mucha gente dice, pues, ay, Dios sabrá, Dios verá. No, Señor. La decisión es suya. Y usted tiene la oportunidad, ahora que tiene aliento de vida, para decidir si acepta a Cristo o lo rechaza. Si va con Cristo o va a la condenación. ¿Sí? En Daniel capítulo número 12, veamos que el Antiguo Testamento también nos habla. De todo lo que nos habla el Nuevo Testamento, también nos habla el Antiguo Testamento.
en 12, capítulo 12, verso 2. Y muchos de los muertos que duermen en el polvo de la tierra, fíjese bien, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel lo maneja más suavecito, ¿verdad? Él no dice para condenación eterna, para muerte eterna, no. Daniel lo maneja así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, que es eterna también, ¿sí? Así que mis amados hermanos y amigos que me escuchan, podemos tener algunas diferencias en cuanto a las maneras de hacer los cultos, en cuanto de algunas costumbres. Pero lo importante es, y lo esencial, la columna vertebral del Evangelio es esta: creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Porque vendrán tiempos en que se acabará el Evangelio, cuando todos los que hayamos creído seremos arrebatados. Y la gente va a quedar a la gran tribulación, ¿sí? Así que, hermanos, crea usted y tenga plena seguridad que la doctrina que aquí se predica es la que el Señor Jesús dejó enseñada a sus discípulos. Creemos, hermanos, y resumimos, creemos que el Señor Jesucristo es el Salvador de las almas. Creemos en la sanidad divina. Creemos en la personalidad de Dios, en la divina Trinidad. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es la palabra de Dios inspirada divinamente. Creemos en la santificación. Creemos en el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en agua adicional. Pero el principal es el bautismo con el Espíritu Santo. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia y creemos en la resurrección e inmortalidad del creyente. Gloria a Dios. Con esto, hermanos, estamos completos. Y con esto crea usted que si seguimos y confiamos en todo esto, nos iremos con Cristo cuando Él venga. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a venir al altar del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Véngase al altar del Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias por su palabra. Gracias, hermanos. Le vamos a dar a Dios por lo que hemos aprendido en este día.